Sí, ¿qué tal Tomás? ¿Qué tal Raúl? Bueno, Hoy, Raúl. este mes corresponde la edición número 66, exactamente, de Huellas Urbanas, con una serie de materiales de bastante actualidad, vinculados al Plan Nacional de Vacunación, con distintas miradas al respecto y por supuesto otras temáticas que podemos ir desmenuzando. A mí me gustaría, Dani, para Sobre ir todo eso. arrancando como Sí, disparador, empezar por la editorial muy bien. con tu firma, Palabras y Realidades, ¿no? Las palabras y las cosas se titula, y en un Sí, apartado justamente de las palabras y realidades se llama, en donde haces una profundización acerca de el conflicto discursivo que se da muchas veces entre los postulados de los, podemos decir, hoy en día del partido político o del oficialismo, ¿no? Pero también desde una óptica ideológica en general, y la realidad efectiva. Muchas veces los discursos se disocian de la realidad, valga la redundancia. sí, Va por sí. ahí la cuestión. Y va por ahí, en gran medida, Tomás, justamente vinculado a que la realidad efectiva, como bien vos señalás, en muchos casos, y más en contextos como el que nos atraviesa, no solamente de pandemia, sino de inflación, de pérdida de puestos de trabajo, incipiente recuperación en ese sentido, pero con un golpe muy brutal a lo largo del año pasado, que por supuesto sigue haciendo estragos en la economía y en la vida, en la angustia de millones de compatriotas. En ese marco suele haber ciertas contradicciones o efectivamente disociaciones entre los discursos de la, podríamos situarlos como clase política y las necesidades concretas de la población, de un grueso de la población, bien digo, que por otra parte se mantiene bastante ajena y hasta incluso desinteresada de la vida política institucional del país, más situada en las urgencias básicas cotidianas de cada uno de ellos que en los cruces discursivos, fundamentalmente los enunciados y demás chispazos que puedan darse a través especialmente de los grandes multimedios por parte de distintos dirigentes políticos, ¿no? Sí, uno podría poner, se me viene a la mente el ejemplo del conflicto entre el gobierno o los distintos expresiones políticas que hoy en día se disputan una reforma judicial para uno u Sí, otro lugar, y uno bajándolo al territorio regional, local, que uh-huh. patea, piensa en el hombre y la mujer, vecino o vecina, que quizás no está tan al tanto de eso y sí está más al tanto de temas más sensibles para su día a día, en materia de seguridad, quizás en materia de economía, quizás en Sí, materia, bueno, tiene que ver una con la otra, pero la cuestión de la obra pública que se estuvo viendo mucho en estos días, mucho movimiento por parte de tanto de Catopodis a nivel nacional en obras como de Ferraresi en vivienda, cuestiones que sí. hacen a los distritos y quizás son más palpables, más llegados a esa sensibilidad. Sí, ciertamente, Tomás. Eso genera en algunos sectores de la sociedad, por lo menos los más informados, una expectativa concreta, porque todo lo que inherente al amplio
plan de obras públicas que se viene anunciando va a implicar una cantidad de puestos de trabajo por un periodo de tiempo bastante prolongado, muy importante, amén de aplicar eso también casi como un doblete, podría decir, no solo los puestos de trabajo, sino también las soluciones habitacionales masivas. Eso es la parte más positiva de esta cuestión. Pero paralelamente sí, los temas quizás más centrales que se pueden palpar en la calle cotidiana son el temor que muchas personas tienen en forma en aumento constante por motivos concretos, a la inseguridad, a la delincuencia, y también las cuestiones de los aumentos de precio en variados ramos que hacen a la carestía de la vida. Eso concatenado con un permanente temor o inseguridad de tipo laboral generan ese combo que efectivamente viene de arrastre lejano y de arrastre también cercano por distintas cuestiones que ya las tenemos bastante conversadas, pero eso no quita que esa sensación basada en temores palpables, concretos, no siga muy firme. Y bueno, el riesgo también un poquito que genera es englobar siempre en una misma bolsa a todo lo que sea, entre comillas, los políticos y terminar llevando a un descreimiento o a un escepticismo con respecto al esquema democrático parlamentario tal como lo conocemos. Sí, y en ese río revuelto casi siempre la historia da estos ejemplos rotundos, siempre terminan privando discursos cuanto más reaccionarios, ¿no? Digo, yo siempre pongo el ejemplo, a veces pareciera ser un ejemplo lejano, pero la Alemania nazi nace de esa crisis que no puede resolver la clase política de ese entonces, que es las consecuencias del Pacto de Versalles, ¿no? Entonces, bueno, eso generó que la sociedad los percibiera como ineptos, como inútiles, como corruptos quizás, y terminó pariendo a un tipo como Hitler. Bueno, terminaron pariendo un Bolsonaro en este lugar, junto con otros ribetes también de tipo judicial, teniendo en cuenta lo que tuvo que pasar Lula da Silva, ¿no? Su proscripción y demás. Pero bueno, también creo que pasa por ahí. En ese sentido, quería ir hacia Morón. En este caso, Dani, que estoy leyendo, justo leí una interesante entrevista al doctor Cristian Herrera del bloque Cambiemos, que tocaba también un tema particular que se está viviendo en el centro de Morón. Te cuento, Raúl, que el centro de Morón está tapado de afiches con miles de candidatos. Mira. Que se identifican con el sello de Juntos por el Cambio. Entre ellos, inclusive... Está tremenda la interna ahí. Un tal Ariel Diwan, no sé si te suena. También. Sí. Hay muchos afiches. En realidad, la campaña, debemos situarla como tal, aunque no estamos en periodo habilitado para ello. Claro, la campaña la inicia el bloque que posiciona más que nada al señor Diego Llaneza, junto con los concejales Alejandro Liquitay y el propio Cristian Herrera. Por ese lado, ellos inician el posicionamiento, ya que ellos, aspiran a disputar cabeza a cabeza contra lo que es el tagliaferrismo, digamos, la conducción del espacio, y rápidamente, seguramente con el aval del propio Ramiro Tagliaferro, salen varios
dirigentes de mayor o menor envergadura de Juntos por el Cambio, que responden al exintendente a también hacer sus columneros. Y bueno, sí, hay 5, 6, 7, quién sabe cuántos apellidos dando vueltas ahí por las columnas y los postes de todo Morón. Esto también viene un poco a colación con lo que veníamos hablando antes. Hay que ser todos deberíamos tener ese pequeño baño de humildad. Muchos, por supuesto, es un posicionamiento abstracto porque no son conocidos por los vecinos, y bueno, eso puede generar un efecto contraproducente en el hastío de ese ciudadano o ciudadana que está agobiado por otras realidades y que empieza a ver tempranamente cómo se le empapela todo, y es probable que no lo tomen con muy buenos ojos esa actitud. Y efectivamente está el señor ligado al ámbito también de la construcción, que vos mencionabas, el señor Diwan, que la verdad que es un enigma porque sorprende, ya que bueno, ha tenido otras incursiones en perfil bajo, pero desde un sector diametralmente opuesto al de Juntos por el Cambio. Sí, digo, para ampliarlo desde mi parte, se mostraba mucho como un afín al frente de todos, Mirá. Al kirchnerismo. De hecho, sí. Ha compartido espacios digo, de eventos y demás, muy cercanos al kirchnerismo aquí en Morón, al Nuevo Encuentro. Se lo ha visto con el hoy secretario de Gobierno, Diego Espina, afín, y uno podía, tomando esos elementos, pensar, bueno, si hay algún espacio o hay algún espacio de carrera, podría haber sido en ese espacio, y no. Te levantás un día, ves una columna que dice Ariel Diwan, Juntos por el Cambio. Y ahí es donde se te queman todos los papeles. La política es el arte de lo posible. Se había un poco del tablero político local, se había esfumado en el año pasado, pero uno podía prever que era una estrategia, o el centro de estudios que se había instalado acá en el casco céntrico de Morón, ya no funcionaba más hace por lo menos un año, y bueno, y ahora aparece eso que hace un poquito dentro de lo que es el mundillo político local. Va a ser una comidilla, esos saltos tan abruptos y tan explícitos, ¿no? Sí, y también no descartar que esto, si bien se empiezan con las jugadas individuales, esto después termina confluyendo en una lista de unidad. Digo, ha pasado también el año pasado, los años anteriores, con tantos sectores del peronismo que había 3 listas, 2 listas, que hasta amenazaban con haber 4 listas, y muchos candidatos a intendente después terminaron conformando listas de concejales, ¿no? Así que esto también puede pasar por ahí. Dani, como para ir finalizando, ¿algún recomendado que hagas de huellas suburbanas? ¿Alguna sección en particular para disfrutar esta 66? Sí, una nota con el tono siempre entre científico e hilarante que hace la licenciada Soledad Abella, sin concesiones, que lo titula Vacuna, entre paréntesis Gates, burbuja, entre paréntesis pinchada, semáforos, entre paréntesis titilantes, y más allá la inundación. Ella, desde su lugar relevante dentro del ámbito de la salud, observa y analiza cómo se ha venido comportando en general nuestra sociedad con respecto a la pandemia, y también hace una bajada crítica, concretamente crítica, para ciertos manejos de tipo publicitarios y comunicacionales oficiales con respecto a la prevención y demás cuidados que se tienen que tener con respecto al coronavirus. Así que eso es sabroso porque
porque con conocimiento de causa hace una alusión directa a algunas campañas con las cuales discrepa y que, bueno, son las que estamos en muchos casos observando por la televisión, ¿no? Es un buen material para tener en referencia esas cuestiones de nuestra actualidad más inmediata. Después también Roberto Coluccio prosigue un informe que ha venido desgranando con respecto a la cuestión de la empresa Vicentín y la mal denominada hidrovía, toda la problemática de las exportaciones que salen en su gran mayoría sin declarar, valores astronómicos que se pierden a cotidiano tanto por la falta de control de lo que realmente se exporta como por la falta de flete propio de bandera nacional, que implica una erogación de gastos en alquiler de flete, que bien se podría reducir a cero o casi a cero en caso de haber desarrollado la construcción adecuada de barcazas para los ríos, ¿no? De transporte de carga. Es un lindo material porque, bueno, no lo trabaja desde un punto de vista de apasionamiento ideológico, sino por el contrario, desde la más relevante y cruda realidad de lo que sucede en el río Paraná y toda su larga su largo recorrido de barcazas que especialmente con el ámbito de los granos y los puertos privados llevan hacia el extranjero buena parte de la renta nacional, ¿no? Dani, muchas gracias por este tiempo, por la comunicación, y seguiremos al tanto de lo que nos vaya trayendo Huellas Suburbanas para seguir informando. Así que te mandamos un saludo, que tengas Saludos, Dani. Bueno, un abrazo, Tomás, un saludo para Raúl y siempre a disposición de ustedes. Me pasaba Daniel Chávez, director de Huellas Suburbanas. Pausa y ya volvemos con más informativo regional por Radio Web La Cortada y por la Red de Medios del Oeste en esta jornada de viernes 12 de marzo de 2020. RMO, Red de Medios del Oeste. Red de Medios del Oeste. Muchas antenas para otra comunicación.